Buenas tardes. En este caso vamos a ver nuestra asignatura de legislación laboral. Vamos a abarcar el tema de riesgos laborales en Colombia. Caso Juan Pérez en una constructora. En este caso podemos observar que un empleado de una empresa de construcción sufre un accidente mientras realizaba sus labores. Una pieza pesada cae sobre él causándole múltiples fracturas en ambas piernas y columna vertebral. El trabajador fue sometido a varias cirugías y tratamientos médicos. Se evalúa ante el Comité de Enfermedad Laboral dando una capacidad laboral del 50.1% para sus labores. Decisiones legales como empleador. Cuando un trabajador sufre un accidente laboral, la empresa debe tomar decisiones legales como comunicar el accidente a la aseguradora de riesgos laborales o la ARL que en este caso tenga el trabajador. Proporcionar atención médica asistencial, en este caso se llevó por urgencias a Juan y se le prestó las cirugías y todos los procedimientos necesarios que él tuvo ante el accidente laboral. Informar al Ministerio de Trabajo en caso de accidente mortal o muy grave. En este caso se tuvo que haber informado porque Juan sufrió más del 50% de la pérdida de movilidad en su cuerpo. Registrar la información del accidente en la base de datos que se tenga en la empresa. Analizar las causas del accidente para mitigar riesgos y proponer medidas para eliminar los riesgos que sean determinados en este caso. Buenas tardes, les voy a hablar sobre el punto número 2 de las acciones que Recursos Humanos debería haber implementado antes y después del accidente laboral. Primero, realizar entrenamientos regulares, especialmente en este sector tan alto riesgo como es la construcción, de capacitaciones que incluyan el uso adecuado de equipos de prevención de accidentes, manejo de cargas pesadas, realizar simulacros de emergencia, también identificación de riesgos, de donde vea que hay más riesgo de un accidente laboral, pues tomar medidas preventivas, de vigilar que los empleados de verdad usen sus EPP, también de manejar y realizar protocolos de emergencia o acciones de seguir en caso de accidentes y la obligación de utilizar equipos de protección personal adecuados. Después del accidente, pues como se hizo en este caso, de asegurarse que reciba una atención médica inmediata y adecuada, un monitoreo constante del seguimiento de su recuperación, gestionando cita y manteniendo contacto con él. También un apoyo emocional al trabajador y su familia, ya que pues si de pronto queda con una discapacidad, pues realizar ese apoyo. También vigilar que sea pagado su incapacidad como es la ley, o si se debe pagar alguna indemnización por daños, dependiendo pues la gravedad de la pérdida de capacidad del empleado. Y también estar pendiente de monitorear después de una reincorporación laboral, que sea realizando evaluaciones periódicas de su salud psicológica para asegurarse que pueda seguir trabajando de manera efectiva y sin riesgos adicionales. Pasos a seguir para reclamar incapacidad y derechos laborales. Primero que todo, se debe notificar del accidente. Juan debe asegurarse de que el accidente sea reportado a la empresa en el momento en que ocurrió y que el empleador notifique el accidente a la ARL en un plazo máximo de 2 días hábiles. Atención médica. Juan debe continuar recibiendo atención médica y tratamiento por parte de profesionales con cobertura de la ARL, quien se hará cargo de los gastos relacionados con salud y rehabilitación. Evaluación de incapacidad. Juan debe someterse a una evaluación médica para determinar el grado de su incapacidad.
En este caso, el dictamen médico ya ha indicado una pérdida de capacidad laboral del 50.1%. Reclamo de indemnización. Según el grado de incapacidad determinado, que es el 50.1%, Juan tiene derecho a recibir una indemnización económica, que podría ser una compensación única o una pensión mensual, dependiendo del grado de invalidez y los criterios establecidos por la ARL. Revisión de derechos adicionales. Juan debe verificar si tiene derecho a otras compensaciones o indemnizaciones por accidente de trabajo, de acuerdo con la legislación laboral colombiana. Estas compensaciones pueden ser indemnización por incapacidad permanente parcial del 50.1%, pensión de invalidez, gastos de rehabilitación y terapias físicas, entre otras. Reclamación judicial. Si Juan considera que sus derechos no han sido respetados o que han sido vulnerados, o que la ARL no ha otorgado compensación correspondiente, puede presentar una demanda ante las autoridades laborales o judiciales. Una vez analizado el caso de Juan Pérez, donde presenta una pérdida laboral del 50,1%, es probable que el trabajador enfrente serias dificultades para volver a retomar sus funciones anteriores. En este caso es importante considerar varias acciones que podrían derivarse tanto como para Juan como para la empresa. En el punto 4 vamos a examinar las normativas aplicables al caso, abordando las obligaciones del empleador. En Colombia existen varias normativas aplicadas al caso de Juan Pérez, quien fue el que sufrió un accidente laboral y tiene una pérdida de capacidad laboral del 50,1%. A continuación le vamos a explicar las normativas que regulan los accidentes laborales y la compensación por incapacidad en Colombia. La Ley 1562 del 2012 es la reforma al sistema de riesgos laborales. Esta ley es una de las principales normativas que regula los accidentes laborales y las enfermedades profesionales en Colombia. La Ley 1562 del 2012 establece que, primero, los trabajadores tienen derecho a recibir atención médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria en caso de sufrir un accidente laboral. 2. Los trabajadores deben ser afiliados a una ARL, que es la entidad encargada de gestionar los riesgos laborales. Tercera, la prestación económica por incapacidad laboral depende de la gravedad de la lesión y puede ser una incapacidad parcial o incapacidad total, en función de la evaluación médica. Cuarto, en caso de una incapacidad permanente parcial, como es la de Juan Pérez, que tiene una pérdida de capacidad laboral del 50,1%, se determinará una compensación económica acorde a la incapacidad. La segunda ley es la Ley 100 de 1993, Sistema de Seguridad Social Integral. Esta ley es la base del sistema de seguridad social en Colombia y establece el régimen de pensión, salud y riesgos laborales. En relación con los accidentes laborales, esta ley establece que los trabajadores tienen derecho a ser indemnizados por los daños sufridos en su incapacidad laboral, así como a recibir servicios médicos y prestaciones económicas. El decreto 1295 de 1994 es el reglamento del sistema de riesgos laborales. Este decreto regula la aplicación de los principios establecidos en la Ley 1562 del 2012 y crea un marco normativo para la administración de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Algunas de las disposiciones claves de este decreto incluyen la obligación del empleador de afiliar a sus trabajadores al sistema de riesgos laborales, a la ARL. Segundo, la determinación
de la calificación de la pérdida de capacidad laboral mediante una junta médica, la cual emite un dictamen sobre el grado de incapacidad del trabajador. 3. El sistema de compensación, que puede incluir prestaciones económicas, atención médica y rehabilitación, es función de la gravedad de la lesión. Bueno, en el caso de Juan Pérez, con una pérdida de capacidad laboral del 50,1%, este decreto establece que la ARL evaluará su condición y proporcionará las compensaciones correspondientes. Aquí último tenemos la resolución del 2013 de 1987, es la calificación de la pérdida de capacidad laboral. Aquí se establecen los criterios para calificar la pérdida de capacidad laboral en Colombia. Esta resolución incluye un manual de calificación de invalidez y los procedimientos que deben seguir para determinar el grado de incapacidad de un trabajador después de un accidente laboral. En el caso de Juan Pérez, al tener una pérdida de capacidad laboral del 50,1%, este documento establece cómo se debe calificar su incapacidad en función de los diagnósticos médicos y la evaluación de la junta médica. Ley 776 de 2002, modificaciones al sistema de riesgos laborales. La ley 776 del 2002 realizó modificaciones a la Ley 100 de 1993 y a los sistemas de riesgos laborales en Colombia. Ahora esta ley establece que los trabajadores que sufran accidentes laborales graves tienen derecho a recibir una prestación económica que compense la incapacidad, ya sea temporal o sea permanente. En cuanto a los trabajadores con incapacidad parcial, como es el caso de Juan Pérez, la ley dispone el pago de una indemnización por el grado de incapacidad que se le haya determinado. Según el artículo 56 de la ley 1562 del 2012, los trabajadores que sufran una incapacidad permanente parcial tienen derecho a una indemnización económica. En este caso, la pérdida de capacidad laboral de Juan Pérez fue del 50,1%. Genera el derecho de una indemnización económica que puede ser tipo capitalizable o periódica en pagos mensuales, dependiendo la gravedad y naturaleza de la incapacidad. El decreto 1618 de 2003 son las modificaciones al sistema de riesgos laborales. En este decreto se establecen las reglas para la rehabilitación y el reintegro de Juan Pérez. En el caso de Juan Pérez, si se determina la rehabilitación, es posible que su reintegración al trabajo es viable. El empleador está obligado a ofrecerle un puesto de trabajo con una nueva capacidad o en su defecto una compensación por la incapacidad permanente. El Código Sustantivo del Trabajo. El Código Sustantivo de Trabajo en Colombia también incluye disposiciones sobre accidentes laborales. También son las obligaciones del empleador en cuanto a la seguridad y la protección de los trabajadores y los derechos del trabajador en caso de un accidente. Ejemplo, el artículo 57 establece la responsabilidad del empleador por los accidentes de trabajo ocurridos dentro del lugar de trabajo, especialmente si el accidente es consecuencia de negligencia en el cumplimiento de las medidas de seguridad laboral de la empresa. Y el artículo 334 establece que los trabajadores tienen derecho a vacaciones y licencias en caso de que el accidente afecte temporalmente su capacidad para trabajar.